Ser representante médico es una profesión completa, compleja, a la que hay que dedicarle todo el entusiasmo. En esta ocasión vamos a revisar la tercera parte de este maravilloso tema. Ya habíamos planteado en sesiones anteriores los objetivos. Fortalecer el autoconocimiento para aprovechar tus fortalezas durante la entrevista médica. Reforzar también las características de los médicos con el objetivo de lograr una relación más empática, incluyendo los aspectos emocionales de su trabajo. Comprender que solo combinando amplios conocimientos médico-comerciales, una metodología de trabajo y la relación personal con el médico son necesarios para lograr el mayor impacto en la entrevista. Y también vamos a plantear una metodología racional emotiva para el trabajo promocional del representante médico. Empecemos con la psicología de la entrevista. Todos tenemos una imagen, tanto de nosotros mismos como de los demás. ¿Cuál es tu imagen como representante? ¿Cuál es la imagen que tú tienes del médico, de tu empresa, de los ejecutivos que trabajan con tu empresa básicamente en tu distrito, el material promocional con que cuentas? También veamos algo muy interesante. Ya con frecuencia, el médico siente que los representantes son poco profesionales y que interrumpen. Esto ha sido un cambio dramático desde hace 20 o 30 años. Pero también, por otro lado, los médicos reciben las muestras médicas, las promociones y los regalos con entusiasmo. Entonces, hay una dualidad. Catalogamos, por supuesto, a los médicos y no solo desde el punto de vista del fichero médico. Y esto es necesario, toda vez que la empresa necesita un fichero que tenga a los médicos clasificados por su importancia, por las prescripciones que emite y por otras características, incluyendo la especialidad. Pero también hay que reconocer que a veces clasificamos al médico más allá del fichero. Pero también, por otra parte, los médicos clasifican al representante. Si tú eres representante médico, deberás saber que hay médicos que te tienen perfectamente identificado y que además ya tienen una idea y una imagen de lo que tú eres. Esto corresponde a la impersonalización social, porque sobre todo nos basamos en la percepción. Entonces, si tú conoces los datos de un médico, lo podrás clasificar, pero conócelo, conoce cómo siente y cómo piensa, y solo entonces lo podrás comprender. Estarás más cerca de lograr la prescripción. El médico, por su parte, tiene una gran carga emotiva por su responsabilidad. Por supuesto, no te la va a decir, pero tiene un peso específico y él la siente. Además, tiene muchas actividades. Es por un lado prescriptor, por otro lado administrador. También compite contra otros colegas, tiene una responsabilidad legal. También, y no menos importante, tiene que actualizarse constantemente. Como todo ser humano que trabaja, tiene una carga laboral, incluyendo a los representantes, que si no hacen bien su trabajo, se convierten en eso, en una carga. Por otra parte, también hay una sensación de omnipotencia, de ser muy poderoso, y buscan la realización. En las últimas décadas, el médico tiene una imagen derivada de cómo lo ha guiado la industria farmacéutica.
Y esto ha sido una conveniencia para todas las partes. Por ejemplo, ya el médico básicamente se ha olvidado de otras terapias. Por supuesto hay excepciones, y todo se ha convertido en la prescripción. Pero por otro lado, también incluso los pacientes sienten que si un médico no les prescribe un medicamento, no hizo bien su trabajo. Esto, por supuesto, beneficia a la industria farmacéutica en general, pero también a los representantes en particular. A todo esto rige una palabra: impersonalización. El entorno condiciona en gran medida la relación del médico con el representante. Esto es derivado de ese entorno, dependiendo de dónde trabaja. Si es en consultorio, hay varias opciones: consultorio privado, consulta externa, dispensario, en una torre, de botiquín y muchos, etcétera. Por otro lado, también está el médico hospitalario, que se relaciona con el jefe del servicio, con los médicos externos, con los residentes, los otros cirujanos y las especialidades relacionadas al hospital. Hay especialidades básicas: medicina general, medicina familiar, la ginecología y la pediatría. También hay otras que podemos clasificar como alternativas: la homeopatía, el quiropráctico, la cosmiatría y los asociados a acupuntura, naturistas y de otro tipo. Finalmente, dentro del hospital que ya hemos revisado, hay una serie de especialidades muy importantes. Está el cirujano general y los especialistas, el pediatra, en hospital, por supuesto, lo mismo que el gastro, el cirujano plástico, el urólogo, el oncólogo, el neurólogo, el cardiólogo y otras. Otros muy específicos relacionados con el parto están el neonatólogo y el perinatólogo. Uno diferente también es el anestesiólogo. Por el área donde trabajan también encontramos al urgenciólogo y al intensivista. Finalmente, el traumatólogo también es parte importante. Todos estos, evidentemente, tienen una manera de desarrollar su trabajo y también emociones relacionadas. Hay otras que son las especialidades de investigación y diagnóstica: la medicina forense, la patología, la radiología. Una especial es la infectología, que aunque al principio se dedicaba a investigación y diagnóstico, con el tiempo fue pasando a un aspecto más práctico, sobre todo por la aparición del SIDA o el síndrome de inmunodeficiencia humana. En otras situaciones hay especialidades diversas: neumología, angiología, otorrinolaringología, la urología, cada una dedicada a un aparato, por decirlo así, que sabemos no se pueden separar, pero que se lo focalizan en algunos órganos y sistemas específicos. Está la dermatología, la psiquiatría, la bariatría, que se relaciona con el control de peso, oftalmología, reumatología y gastroenterología. Una de las clasificaciones importantes que también se tienen son las superespecialidades, esto es, aquellas especialidades que para obtenerse necesitan haber desarrollado otra especialidad. Una de las básicas es la medicina interna, a partir de la cual se puede estudiar cardiología, neurología, la nefrología, retinología y oncología pediátrica. En el caso de las últimas tres, tienen derivaciones más que de medicina interna. El nefrólogo se deriva del urólogo. El nefrón es la parte funcional del riñón. El retinólogo viene del oftalmólogo, nada más que se dedica a algo muy específico: problemas en la retina. Y la pediátrica se deriva de un primer estudio de oncología y después a la especialidad de oncología pediátrica. Puede ser al revés:
que primero partan de la especialidad de pediatría y luego se especialicen en oncología pediátrica. Así tenemos que hay muchísimas especialidades, pero cada una de ellas tiene características distintivas. Por ejemplo, el dermatólogo. En este caso hubo un cambio importante en las últimas décadas del siglo pasado. Empezaron a competir contra los cosmiatras. ¿Por qué? Porque los cosmiatras se metieron mucho al campo de la dermatología. Entonces ya hay una tendencia del dermatólogo a manejar la cosmiatría. Trata afecciones localizadas en piel, por excepción algunas afecciones sistémicas como son la psoriasis, el lupus eritematoso o sistémico. Entonces, aquí hay que considerar que el dermatólogo tiene un trabajo con un diagnóstico diferencial muy sutil. El dermatólogo también tiene una característica muy especial. Es una persona sumamente sensible. Estamos hablando de la piel. Es visitado por varios laboratorios, pero los especializados juegan un papel muy importante. Áreas terapéuticas maneja muchas, pero aquí hay que considerar que trata fármacos relacionados con la piel, pero también trabaja con muchos productos cosméticos, uno de los cuales principalmente son los filtros solares. El anestesiólogo también es una especialidad muy diferente. Es el farmacólogo del quirófano y esto se debe en buena medida a que hay una participación creciente de nuevos fármacos, entre ellos los trones, que son medicamentos muy poderosos para detener la náusea y vómito que sigue a la anestesia. Pero el trabajo del anestesiólogo se refiere a la anestesia. Quien llega a la carga durante la cirugía es básicamente el cirujano. El anestesiólogo, en consecuencia, es quien suaviza la tensión durante la intervención. Influye también en la adopción de nuevos fármacos hospitalarios, como están de quirófano en quirófano, tiene contacto con muchos cirujanos y pues al platicar sobre aspectos clínicos también platican de estos productos. Es visitado por pocos laboratorios. El problema es, ¿dónde los visitas? Si no tienen consultorio, los representantes especializados tienen que entrevistarlos en el vestidor. Entonces, son características muy diferentes. Otro es el cardiólogo, ya sabemos, especializado en afecciones cardíacas. Primero estudia medicina interna, es muy especializado y se encuentra en la élite de la medicina. Su relación con los representantes es generalmente distante y solo acepta bien a los representantes especializados en líneas cardiológicas. Esto no quiere decir que si no traes una línea cardiológica no puedes tener una buena relación, pero tienes que trabajarla más. Tienes que trabajar como lo hacen los representantes especializados, cuya característica es que conversan con los médicos sobre las experiencias clínicas. El oncólogo trata con pacientes, trata con neoplásicos y también tiene en consecuencia tratamientos a largo plazo, pero con un elevado índice de mortalidad. Entonces imagínate, toman al paciente de la mano y lo van acercando y una alta proporción de ellos lo entregan a la muerte. Esto los hace los médicos más depresivos, pero también que aparentan ser de los más distantes. Ellos enfrentan la presión de pacientes y de familiares. Una de las características de esta especialidad es que tiene muy buena relación con los representantes de oncología. Y aquí hablamos de la catarsis. Se desahogan con los representantes de oncología,
cuya mayor importancia, cuya relevancia se da cuando son capaces de conversar con la clínica. No llegan siempre a promover sus productos, sino pueden hablar incluso de esquemas de tratamiento con el oncólogo y entonces ahí demuestra su especialización. Los esquemas de tratamiento son muy importantes en oncología. Adicionalmente, cuando un paciente tiene una presión sobre el médico, una presión emocional, claro que el oncólogo la recibe, pero nunca va a dejar salir la emoción como tal. Tiene que convertirlo en conversación como la clínica y entonces, literalmente, vamos, la vomita sobre el representante. Y para el representante es hablar sobre la clínica, para el médico es echar afuera sus emociones. También hay que considerar que el personal paramédico es importantísimo, porque hay que comprender que se forman equipos naturales de trabajo, que es el médico que nos comanda, muy en especial con el cirujano, ¿sí? Hacen en consultorio equipo con el farmacéutico, la enfermera, el recepcionista, los colegas, las unidades de diagnóstico y los aprendices. Un médico con prestigio puede tener ya médicos graduados ya con especialidad en su consultorio, ¿sí? Pero ahí fungen como aprendices. El médico hospitalario también tiene relación con el farmacéutico, pero una farmacia diferente. La farmacia de hospital es muy diferente a la farmacia donde el paciente surte sus medicinas. Aquí es diferente. También tiene que tener relación con fisioterapéuticas, las enfermeras especialistas, algunas de ellas, por ejemplo, la instrumentista es valiosísima, también con otras especialidades hospitalarias. Y entonces hay algunas que tienen una gran importancia, como son los algólogos, que básicamente manejan el dolor, y también los tanatólogos, que es una derivación de dependiendo si prescribe o no, es una derivación de la psiquiatría o de la psicología. Están los médicos residentes, que ahí sí son muy importantes, y las trabajadoras sociales. Entonces, este es el entorno que tienes que conocer. El médico tiene una gran carga emotiva en su trabajo, recibe los problemas de pacientes y familiares, asume su rol de expertos y tiene que comprometerse. Ello requiere que libere su emotividad. Esto puede hacerse a través del estrés, la molestia, la indiferencia o la distracción. Pero si tú lo apoyas en liberar esa emotividad, puedes trabajarlo a través de la empatía, del apoyo, de la comunicación y del profesionalismo. Y en este caso, puede resultar un valioso apoyo para el médico. El médico tiene una imagen de omnipotencia. Considera muchas veces que el representante es poco profesional. Lamentablemente, en una buena proporción, tiene razón. Pero esta es una oportunidad distintiva tuya para generar una imagen de un representante diferente o, en compañía de tus compañeros, generar una imagen distintiva de la fuerza de ventas. Sé diferente, logra distinguirte de los demás, para así ya poder trabajar con lo que es la entrevista médica promocional, que ya habíamos revisado, pero que la enfocamos en dos sentidos. Primero, la técnica. Recordemos, hay planeación, desarrollo y seguimiento. Hay que pensar desde la planeación cuál es tu relación con el médico y hay que desarrollar los objetivos que pueden ser generales, los que dice la guía promocional, pero también particulares, los derivados de tu experiencia. Algo importantísimo es que debemos considerar que se necesitan objetivos emocionales. Recordemos que la primera emoción que se requiere es tener
confianza para que puedan prescribir tus productos. En el desarrollo se maneja la apertura o rapport o rompehielos, simplemente suavizar la tensión inicial. Después se tienen que detectar las necesidades del médico. Y con esto podemos mencionar las preguntas abiertas contra las cerradas. Cuando tú ya detectaste las necesidades, entonces puedes ofrecer una solución terapéutica, incluyendo tus productos, tiempo y forma, personalizada y convertirte en un apoyo. Al momento de que ofreces una solución, ya puedes detectar las actitudes hacia los productos que le promueves, hacia tu organización, los ejecutivos que trabajan en la misma, los productos ya muy específicos e incluso los principios activos. Obviamente lo más importante es que detectes cómo te considera a ti y además que detecte sus hábitos prescriptivos y de uso. Con esta detección de actitudes llega el manejo de objeciones cuando éstas aparecen. Acuérdate, la idea de esta técnica de manejo de objeciones es diferir tu respuesta hasta que ya lo digas, sin reacción de oposición. Por eso, escucha atentamente, parafrasea o mejor convierte en pregunta la objeción. Después, expresa que acepta la objeción desde el punto de vista del médico. Compréndela para al final poder reorientar y ya confirmar si comprendió tu respuesta. Un ejemplo muy sencillo puede darse en el precio. Oye, tu producto es elevado de precio. ¿Es una objeción válida? Vas a ver si es válida o no. Lo que tienes que hacer no es decir a la primera, médico, no es caro mi producto, es más barato que otros. Espérate. Si respondes tan rápidamente, te guiaste por el impulso. Mejor detente y convierte la objeción en una pregunta. ¿Ve qué diferencia? Doctor González, qué importante es su comentario. A ver, déjeme comprenderlo bien. ¿Usted considera que mi producto tiene un precio muy elevado? Fíjate, ya lo convertiste en pregunta. Pero todavía mejor si eres capaz de decirle, si me lo permite, ¿contra qué lo está comparando? Entonces, eso ya te da una idea. ¿Sí? Después que te dice, fíjate que lo estoy comparando contra este producto que efectivamente es más barato. No niegues que el otro producto es más barato. Y entonces tú acéptalo, compréndelo y después viene el cambio. Efectivamente tiene usted razón. El medicamento que usted me menciona es un poco más económico. No obstante, déjeme comentarle que mi producto tiene estas ventajas, entre los cuales pueden estar el costo total. Una cosa es el costo por producto y otra cosa el costo total. Otra cosa es también el tiempo en el cual el medicamento realiza su efecto. De tal manera que tú puedes llegar a un momento en que estableces una argumentación y decirle, sí, efectivamente, aunque el producto que me menciona es un poco más económico, el mío tiene estas ventajas. Y terminas con una confirmación. ¿Esto sería suficiente para que valore nuestro producto? Ojo, no ganes todas las peleas. Mejor elige qué peleas desarrollas. En último de los casos, ten una salida digna. No te confrontes. Tienes otros productos que promover y entonces puedes salir, bueno, médico, comprendo su punto de vista. Me gustaría nada más señalar que en caso de que el otro producto no esté disponible o no ejerza su acción terapéutica, considere nuestro producto. Caíste, sí, pero caíste de cara al sol. Esto es, hay que tener una actitud positiva. Ya después de eso, en esa confirmación viene el cierre de las ventas.
lo va a prescribir, qué requiere él para que se comprometa. Por eso siempre tienes que pedir la prescripción y en algunas situaciones la compra o el uso del producto. Esto implica que la entrevista médica especializada hay que considerar la emotividad como un aspecto clave. Siente cada objetivo de la entrevista. No nada más lo pongas. Acuérdate, veíamos la parte de la técnica. No nada más lo sientas como, ay, si me dicen que hay que tener este objetivo, no, siéntelo. ¿En qué lo beneficia a él? Al paciente. ¿Cómo está la relación afectiva con la competencia? Por eso, involúcrate con objetivos retadores, pero alcanzables, pero también con objetivos emocionales. Si tú tienes una continuidad en tus compromisos, esto va a generar una imagen afectiva positiva. Considera el perfil emocional del médico, como el que vimos con el dermatólogo, con el anestesiólogo, con el oncólogo. ¿Sí? En el desarrollo, el rapport baja la tensión emocional, no se requiere. Detecta las necesidades de los médicos, pero de manera auténtica. Si lo haces como una técnica, el médico se va a dar cuenta y se va a cerrar. Cuando ofrezcas una solución, no forces la situación, pues lo que el médico compra no es nada más el producto, con frecuencia es a ti a quien compra. Porque tenemos que considerar que el ser humano forja relaciones afectivas a varios niveles. Al detectar las actitudes, si hay confianza, los médicos tendrán comentarios más auténticos, ¿sí? Si hay un médico molesto, puede plantear toritos. A veces tú ya sabes que son toritos. ¿Por qué te tiran toritos? Al cierre de la venta, establece una buena relación profesional y afectiva. Y esto también genera la idea de ser recíproco y de también corresponder a sus compromisos. Tú respeta tus compromisos y eso generará que también tu médico cumpla con los suyos. Entonces, ve desde la imagen de tu laboratorio. ¿Cómo están especializados tus productos de acuerdo a sus necesidades? ¿Qué apoyos específicos a nivel personal o nivel de sociedades puedes aportar? Tu nivel de comprensión de aspectos médicos científicos tienes que comunicarlo durante el diálogo, pero solamente si lo tienes bien comprendido. Ahora, lo importante es que debes generar una relación personal que él también desarrolla con todos, con tu empresa, con los productos, contigo mismo, incluso con dirección médica y mercadotecnia, ya considerando el compliance. Si compartes objetivos, temas, lenguaje, esto va a repercutir en una buena relación. Por eso toma este reto. ¿Tienes la fuerza para modificar la conducta del médico para lograr la prescripción y o uso de tu marca? Fíjate, tienes que tener esta fuerza. De lo contrario, no lo vas a lograr. Tiene dos aspectos, el promocional y el personal. Por supuesto, requiere conocimientos científicos, médicos, comerciales, técnicos, pero sobre todo, y esto es más importante, habilidades de relaciones humanas, detectar la emotividad del médico. Vimos ya rápidamente y reforzamos los aspectos. En la planeación organiza los objetivos y cómo alcanzarlos para cada entrevista. O sea, no creas que esto lo haces para todas las entrevistas. Esto se hace con cada entrevista, con base en lo que habíamos comentado, la guía promocional, los objetivos particulares, que aquí son entrevista anterior, hábitos prescriptivos y de uso,
los esquemas de tratamiento que maneja, cómo está conformado su equipo de trabajo. Piensa también qué relación tienes con el médico para lograr tu objetivo, generar la intención de prescripción. Por supuesto, van los objetivos emocionales que parten de la confianza. En el desarrollo, el rompehielos o rapport. Ya habíamos visto que es la fase normal en que se baja la tensión inicial. Cuidado con el rompehielos acartonado, que aunque puede romper la tensión inicial, despersonalizan la entrevista. Si esto sucede, ya no funcionó la entrevista. Lo que tienes que hacer en el rompehielos es escuchar al médico, pues en un principio el que tiene más interés en la entrevista eres tú y no él, considerando que ha aumentado el tráfico de representantes con el médico. Cuando tú planteas un problema, haz algo, no nada más por la literatura. Si tu literatura la tiene, aprovéchala. Si no, plantea una situación con base al conocimiento que tienes de él. Si no le ofreces algo que necesite, ¿por qué te prescribiría? ¿Sí? Entonces, puedes incluso ver una negociación que parte de la confianza y después continúa con el diálogo. Si en tu técnica promocional se manejan preguntas de alto impacto, es aquí donde se tienen que plantear. Después, ofrecer una solución con el posicionamiento del producto, relacionar producto con necesidades, manejar la literatura promocionalmente, que tiene básicamente el objetivo de estandarizar la promoción. Pero, sin embargo, aparte de estandarizar la promoción, es un catalizador emocional. Porque, ¿qué pasa con el representante? Está parado, está de pie y la promoción es casi mediada completamente por la pieza promocional, en la que se centra la atención. ¿Por qué? Porque siempre tenemos aquí la pieza promocional. Es mejor que no lo hagas así. Es mejor que el diálogo sea frente a frente y cuando requiera la promoción, la pieza promocional, entonces señales los puntos que por supuesto debes dominar perfectamente. Pero mientras no se necesite la pieza promocional, el diálogo, sobre todo cuando viene el diálogo sobre la clínica, es el mejor. Ya en la detección de actitudes, por supuesto, la observación es indispensable y esto se hace en la farmacia, con antesalas, con colegas, en todos lados, ¿sí? Es necesario conocer los hábitos prescriptivos del médico. Si no los conoces, ¿cómo vas a modificarlos? Emplea el diálogo para conocer la opinión de tu propuesta, porque entonces vienen las objeciones. Unas son el escepticismo, otras son que lo rechazan. Esto puede deberse a una confusión o malentendido o por una característica del producto, a veces por un servicio deficiente y puede implicar, bueno, siempre implican aspectos emocionales. Otro es la indiferencia, cuando está satisfecho con el producto. Entonces, de esta manera, tú, al detectar todo esto, puedes elegir entre presentar los beneficios que tu producto, utilizando preguntas abiertas o cerradas. Pero en esta fase, con frecuencia, las preguntas cerradas tienen buena aceptación. ¿Dónde está tu termómetro? ¿Es rechazo, indiferencia, escepticismo o aceptación? De aquí van a salir las objeciones, ya te lo van a decir abiertamente. La solución es: no respondas con el impulso. Cuando respondes con el impulso, hay un choque de trenes.
No ganes la objeción y pierdas la receta. Escucha atentamente y en forma empática. Transforma la objeción en una pregunta para en su momento poder expresar que entiendes la objeción desde el punto de vista del médico. Si el médico dice que el producto es caro, primero averigua. Si él te dice es caro y tú dices, no, es que es más barato que el promedio, él nunca dijo que era el más caro de todos. Para él, más barato que el promedio puede seguir siendo caro. Entonces, primero comprende su punto de vista. Ya argumentas después para contrarrestar la objeción y confirmas que se entendió la respuesta. No vas a ganar todas las peleas. Elige las que valen la pena. Y si vas a caer, recuerda, de cara al sol. Médico, cuando ese producto esté de faltante, valore el nuestro. O cuando el otro producto no tenga resultados terapéuticos, valore el nuestro. Recuerda que la adopción del medicamento es por fases. La primera fase es que lo pruebe. Ya en el cierre se establecen compromisos. El objetivo es cambiar los hábitos prescriptivos hacia tus productos. Un buen cierre implica un compromiso de prescripción, de evaluación, de interés. Recuerda repetir el nombre de tu marca, porque no bastan los cierres convencionales. Tienes que tener cierres comprometedores, de hablar incluso de casos terapéuticos, de tal forma que él sienta que tú le estás prestando toda la atención. En el cierre es como si fuera una negociación, donde él está recibiendo una serie de recursos. ¿Qué le das tú? Ofreces información, servicio, atención, en su caso incluso obsequios promocionales, a veces becas, cursos de capacitación médica continua, sesiones de café. Todo esto te permite pedir al ganleno la receta con cortesía, diplomacia, pero sobre todo con seguridad. Elementos de apoyo, literaturas, ayuda visual, posicionamiento, fichero médico, estudios clínicos, muestras médicas. Todo esto son los elementos que tú puedes manejar. Pero para manejarlos tienes que conocerlos. No dejes nada más el reprint del estudio clínico. Habla de las características que tiene ese estudio clínico. ¿Por qué lo usas? ¿Qué dice de tu producto? ¿Sí? Mientras trabajas con médicos más especializados, es más importante que conozcas los estudios clínicos que manejas. Y ese es el momento donde tienes que usar toda la capacitación y el entrenamiento que has recibido, incluyendo tu conocimiento de los segmentos de mercado que estás trabajando. En el cierre, tienes que pensar que hay un proceso de negociación, pero que siempre será de forma muy discreta. En la revisión y seguimiento, primero, lograste los objetivos. Estamos luego tan acelerados en córrele a la del 503 que está recibiendo que se te olvida revisar los objetivos. Por supuesto, no te estoy diciendo que no te preocupes por correr a la del 503, pero que no se te olvide revisar la entrevista, incluso tal vez durante la antesala que hagas con la del 503. Si no encuentras algo que mejorar, de verdad, ya lograste la excelencia en la promoción. Si no lograste los objetivos, ¿por qué? Aquí hay algo bien interesante.
puedes, puedes realizar un espléndido trabajo y no lograr los objetivos. No te preocupes, tú hiciste lo que te tocaba. El otro caso también es cierto. Hay representantes que logran la receta no por el trabajo que realizan, sino porque el médico es lo que necesita en ese momento. ¿Sí? Entonces, hay que identificar los errores y evitarlos, pero tampoco crucificarte. Si hay algunos errores que no fueron tan graves, bueno, nunca te crucifiques, pero sí analiza toda entrevista, cómo te sentiste, qué hiciste bien, qué puedes mejorar. Tienes un adecuado nivel de conocimientos. En el seguimiento, cumple en tiempo y forma los compromisos que estableciste con el médico. Si tienes algún problema, infórmaselo. Cuidado con la expresión palabra de representante. Algo que funciona muy bien es que en la siguiente entrevista que desarrolles con ese médico, partas del final de la entrevista pasada. O sea, toma el cierre anterior como inicio de la siguiente entrevista. Esto haga que suprimas el tiempo entre una entrevista y la otra. Seguramente el médico tiene tantas cosas que él no puede dar eso, pero tú sí. Y entonces eres tú, recuérdalo bien, el que tiene que dar continuidad a las entrevistas, que es lo único que te permite constatar que el médico cumple con su compromiso. Pero ¿de qué vale si un médico te haya dicho que va a evaluar tu producto y en la entrevista siguiente tú no mencionas nada? Ya perdiste la oportunidad de ese seguimiento. Establece por eso los objetivos para la próxima entrevista. Anótalos. ¿Sí? Así cuando consultes la información de lo que pasó en esa entrevista, recordarás lo que hay que hacer. Por supuesto, revísala con el tiempo suficiente antes de la entrevista para prepararte para ella. Como verás, la técnica de ventas, yo digo, siempre me da mucha risa el comentario. Mis dos consejos de la técnica de ventas son, uno, no es una técnica. Dale vida, que no se vea que es técnico. Dale emoción. Solamente cuando la técnica de ventas se desarrolla de una manera más involucrativa, tiene éxito. Si la técnica es demasiado técnica, no va a generar los resultados. No vendas, es la segunda lección. Satisface necesidades y no nada más de tipo farmacológico, también emocional. Fíjate qué hermoso. Dos lecciones sobre la técnica de ventas. Uno, no es técnica. Y dos, no vendas. Desarróllala emocionalmente y cubre las necesidades de tu médico. Llegando al final de esta sesión, si te gustó, por favor, será maravilloso contar con tu like. Y si no, es maravilloso que hayas estado con nosotros. Te dejamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, TikTok, YouTube, donde seguramente lo estás viendo. En LinkedIn o LinkedIn estoy con estos datos. Y te recuerdo que entre otros libros, el primero que escribí fue el Manual del Representante Médico, que ponemos a tu disposición. Mi correo electrónico es ricardo.proyecta.scap@gmail.com y será para nosotros muy importante que sigas viendo estas sesiones donde desarrollamos las habilidades del representante. Todavía tendremos una sesión adicional sobre el representante médico profesional.
Muchas gracias y que tengas un espléndido día.